El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusar. Pero él conocía sus pensamientos y dijo al hombre de la mano atrofiada: levántate y ponte en medio. Levantándose, se quedó en pie. Jesús les dijo: les voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y echando en torno una mirada a todos, le dijo: extiende tu mano. Él lo hizo, la mano quedó restaurada. Pero ellos, ciegos por la cólera, discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelista Lucas coloca delante de nosotros hoy una página, una escena que merece una buena reflexión. Veamos primero el contexto. Nos encontramos en una sinagoga, en un día de sábado. Esto ya va siendo cada vez más familiar para nosotros, que estamos leyendo desde hace una semana el Evangelio de Lucas. Es habitual, Jesús que va a la sinagoga, Jesús que prefiere un sábado, y que Jesús allí haga un milagro tampoco es ninguna novedad. Ya hemos visto que en el relato programático de Cafarnaúm, Jesús exorcizó a un endemoniado. Esta vez la novedad está en el hecho de que en este sábado, en una sinagoga, se crea un triángulo de personajes: Jesús, un enfermo y los adversarios. Ya vemos que se volvieron enemigos declarados de Jesús, que son los escribas y los fariseos, representantes de la religión hebrea, defensores de la recta observancia de las prácticas de la ley. Y es aquí donde el evangelista nos va a regalar dos detalles en medio de este triángulo de personajes. Con respecto al enfermo, nos dice dos cosas curiosas. Uno, propio del evangelista Lucas, que este enfermo era un hombre de la mano paralizada. Mano paralizada o atrofiada o lisiada no es una enfermedad grave, no es una enfermedad mortal. Se puede vivir con eso, una persona se acostumbra. No es una enfermedad que urja una curación. Por lo tanto, si no ocurría el sábado, podría ser los días siguientes. No era grave. Pero un segundo detalle del evangelista es, y esto es solo de Lucas, que es la mano derecha. Solo tiene atrofiada la mano derecha. En un mundo, en un ambiente donde estadísticamente la mayor parte de la gente es diestra, los zurdos son estadísticamente inferiores, menos el número, pues hombre, indica una persona que está limitada para el ejercicio del trabajo. Recordemos que se trata de trabajos manuales, se trata también de un campesinado. El tema del trabajo es fundamental. Esta es una persona que, por la limitación que tiene para el trabajo, y es un varón adulto, pues tiene detrás una familia que está afectada. Esto es lo que el evangelista nos deja entender desde el principio. Por otra parte, el otro personaje, que aparece como un personaje colectivo, escribas y fariseos, dice el evangelista que ellos estaban allí observando, pero coloca un término griego que tiene una connotación negativa.
estaban allí observando, pero con mala intención. O sea, espiando. Estaban vigilando para pillarse lo que Jesús hiciera, para pillarlo y darle por la cabeza, como decimos nosotros aquí. Y es aquí donde vemos a Jesús en acción. Una vez más, el evangelista nos dice que lo que Jesús está haciendo es enseñar. No es que Jesús estuviera por allá en una banca más y de pronto vieron enfermo y vamos, no. Jesús está en el lugar del maestro, en la sinagoga, está predicando la palabra de Dios, como ya ha ocurrido antes, en Nazaret, en Cafarnaúm. Lo mismo está haciendo ahora. ¿Y en qué consiste la enseñanza de Jesús? Tampoco vuelve a leer más páginas de la Biblia. Lo que hace es decirle al caballero que estaba allí en el rinconcito, venga para acá. Levántese, póngase aquí en la mitad. Esto ya es impresionante. Colocar a un hombre necesitado en medio de una comunidad es toda una lección de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús coloca en el centro? ¿Colocó la Biblia? ¿Colocó, hoy diríamos, el Santísimo? Evidentemente el Santísimo era él. ¿Qué colocó? Lo que puso en el centro de la comunidad fue a una persona necesitada. Ya con esto, Jesús nos dio toda una enseñanza. Pero miren cómo lo desarrolla. Jesús entonces plantea una pregunta. A ver, como se acostumbra también en las enseñanzas, en las sinagogas. A ver, vamos a hacer una pregunta, todo el mundo a participar. Y Jesús dice, ¿qué es lo lícito? ¿Qué es lo lícito? Significa, ¿qué es lo que corresponde a la palabra de Dios? Fíjense que está enseñando la palabra. ¿Qué es lo que corresponde a la ley, al querer de Dios, a la voluntad de Dios? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Observemos que Jesús coloca dos antítesis, dos contraposiciones. Una, hacer el bien o hacer el mal, primera contraposición. O la segunda, salvar una vida o destruirla. Pues en esta pregunta Jesús está dejando entender dos cosas. Uno, con respecto a la primera contraposición, hacer el bien o hacer el mal. Sumado a lo que viene, mirando de en adelante, salvar la vida o destruirla, dejar de hacer el bien es una forma de hacer el mal. Tomen nota de eso. Dejar de hacer el bien cuando tienes la ocasión y la oportunidad de hacerlo es una forma de contribuir al mal. Pero hay algo más. Miren ahora la segunda contraposición. Salvar una vida o destruirla. Es obvio que no estamos para matar, para destruir vidas. Y sin embargo, sobran los comentarios, ¿verdad? Estamos para salvar la vida, para promover la vida. Y cuando miramos desde la segunda contraposición la primera, entendemos. La manera de salvar vida es haciendo el bien. Esa es la segunda enseñanza que está implicada en la pregunta. ¿Cómo se salva una vida? Haciéndole el bien, que tú tienes que intuir en cada caso en qué consiste. ¿Y qué respondieron los escribas y fariseos que estaban allí observando, vigilando, supervisando a Jesús para darle por la cabeza? Mutis. No respondieron nada. La pregunta era demasiado obvia. ¿Cuál era la respuesta? Y entonces Jesús continúa con su enseñanza. Vuelve ahora. Jesús mismo da la respuesta. Jesús mismo da la respuesta. ¿Hacer el bien o salvar? Pues Jesús salva haciendo el bien. Y entonces le dice al hombre que estaba parado en la mitad, venga, primer verbo. Segundo, póngase en la mitad. Tercer verbo, extienda la mano.
Y este hombre extendió la mano y quedó curado. Ya no estaba con la mano atrofiada, con la mano recogida, seca, casi perdida, la extendió. Jesús curó a este hombre sin ningún, como es propio, sin ninguna parafernalia, sin tocarlo siquiera, sin nada raro, solo con el poder de su palabra. Esto Lucas ya no lo viene diciendo. La gente admiró en Cafarnaúm. ¿Qué palabra es esta? Tiene autoridad y poder. Lo mismo que ha hecho con el endemoniado para sacar el mal, lo mismo ha hecho en un caso de necesidad. Lo mismo. Donde quiera que una persona está necesitada, el mal está funcionando. Hay que ayudarla. Y esto es salvarla. Jesús, con el poder de su palabra, recupera la mano trabajadora de este hombre. Esta mano indica ahora vida, porque podrá trabajar. Indica pan para un hogar. Indica caricia para una familia. Indica también servicio para todos los demás. Levántate, ponte en medio, extiende tu mano. Yo no esperaría que en este momento todo el mundo diga, qué bueno cuando se hace el bien. Pues no. Resulta que los escribas y fariseos, el tercer personaje que estaba allí, la tomó muy mal. Hay gente que es crítica, incluso cuando se hace el bien. Es curioso eso. Hay gente que cuando, incluso ante cosas buenas que se hacen, no es capaz de reconocer lo bueno. Y busca el lado para sí, pero, y siempre busca la forma de desmontar lo bueno que se hace. Lo digo en general. Puede ocurrir en la iglesia, puede ocurrir en la sociedad, puede ocurrir en una junta comunal, puede ocurrir en un barrio. En cualquier lado pasa lo mismo. Estos escribas y fariseos, dice el evangelista, esto es una anotación del evangelista que hace lo que en narratología se llama una focalización interna. Es decir, ellos no abren la boca, pero usted como que le hace, el evangelista le hace la radiografía psicológica además, lo retrata por dentro. Ellos comenzaron, dice, se llenaron de cólera. Pero hay una anotación aquí, no la dejen pasar en su lectura de la Biblia. Dice, en la traducción que yo estoy leyendo aquí dice, ciegos por la cólera. No es tan exacta esa traducción. El término es cólera, sí, está lleno de cólera, pero el término griego es anoia. Anoia significa sin sesos, sin cabeza. En otras palabras, tarados. Una traducción más decente diría necios o insensatos. Es el mismo adjetivo que aparece en Lucas 24-25, en el relato de los peregrinos de Maús, a quienes Jesús les jala las orejas. Después que les pregunta qué pasó y ellos le echan el cuento, Jesús de repente los mira y les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer, todo lo que los profetas habían dicho. Les dice insensatos y tardos de corazón para creer. Pues hay un problema aquí y hay un problema aquí, insensatos. Anoetoi significa cabeza hueca, cabeza de chorlito. Tarado. Dice que quedaron ciegos de la estupidez. Literalmente, es una frase fuerte. Estaban ciegos de la estupidez. No es una reacción emotiva, que qué rabia y la gente cierra las manos y se pone colorada. No, es una ceguera de estupidez. Una rabia de estupidez. Hay rabias estúpidas, perdóname la expresión, no la digo yo, está escrita aquí en el Evangelio. Yo nada más estoy leyendo, por si acaso. El Padre está diciendo palabras feas, no, está en el Evangelio. Estaban tarados, estúpidos de la cólera estúpida. La cólera, la rabia, no es la rabia inteligente, sino la rabia hueca, tonta, torpe, bueno, todo lo que le quieran poner, anoia en griego. Anoia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el último retrato? El último rasgo del retrato de estos escribas y fariseos. Pues resulta que ellos están en un lugar sagrado, en una sinagoga, y están allí para practicar la religión.
Y ellos están allí, se ponen como garantes de los derechos de Dios. ¿Y qué es lo que el Evangelio termina mostrando? Que estos hombres lo que están es defendiendo un sistema religioso, las formas religiosas, pero están huecos de Dios. Tienen a Dios a un palmo de la nariz y no captan a Dios. Esta es la anoia griega, la estupidez, la insensatez, la incapacidad de captar, de comprender, de percibir esa sensibilidad de la presencia de Dios que es tan fundamental en una persona que se dice creyente. ¿Cómo es que no perciben el bien? Una presencia de Dios. Ellos simplemente toman nota. No está siguiendo el sábado, no está practicando esto y no les importa lo demás. Hoy Jesús nos regala una lección importante. Y está en la pregunta y en la respuesta. 2000 años después de aquel día, que en una sinagoga de Galilea Jesús abrió la boca para hacer la pregunta, todavía 2000 años después, la pregunta sigue vigente. ¿Qué es lo lícito? ¿Qué es lo que hay que hacer? Es un discernimiento. ¿Qué es lo que corresponde al corazón de Dios? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y nosotros, todos los días, no es sino mirar los noticieros, seguimos matando vidas. Lo nuestro es salvar. Y salvar ocupándonos de todo aquel que tiene necesidad en cualquier sentido. No importa el lugar, no importa el día, si es sábado o no, no importa si es de día o es de madrugada, no importa si es de mi religión o no, no importa si es de mis gustos o no. Lo propio de Dios es salvar toda vida, haciendo todo lo que esté a nuestro alcance por el bien de ella, para que pueda tener calidad de vida, para que pueda vivir mejor, para que pueda trabajar, para que pueda acompañar a su familia, para que pueda crecer en un entorno de afecto muy sano. Eso es lo nuestro. Y Jesús, con la última expresión, la manera como responde, le pone el sello a la enseñanza. Venga, póngase en la mitad de la comunidad. Póngase de pie. Venga en la mitad. Usted es el centro de la comunidad. Usted que es el necesitado. Usted es el signo de mi palabra que tiene poder. La palabra de Dios es sanación. La palabra de Dios es crecimiento en todo aquel que lo escucha. Y esta es la manera de vivir la palabra de Dios en la comunidad. Viendo cómo ella cambia la vida de las personas, colocando en el centro de la preocupación y de la atención a toda persona necesitada. Yo quiero aprovechar brevemente para darle las gracias a Katiuska Cáceres de Chile. Ella es la coordinadora, es la única mujer que yo conozco de vicaria pastoral. Tiene un oficio episcopal, no es obispo ni nada de esas cosas, pero tiene un oficio episcopal en la curia de Santiago de Chile. Ella, junto con el equipo de animación bíblica de la pastoral, consideró que este año de pandemia, el mes de la Biblia, no iba a ser, como se hace todos los años en Chile, leer un libro de la Biblia o hacer una cartilla de formación bíblica. Ellos escogieron este año hacer la campaña de lectura de la Biblia del mes de la palabra de Dios, para ser más exacto, colocando en el centro a los necesitados de Santiago de Chile, que con todo que es una ciudad y un país que ha crecido mucho y mejorado mucho, tiene muchas personas necesitadas, pero muchas.
Y toda la campaña de este mes consiste en poner en práctica este Evangelio. ¿Cómo se vive la palabra de Dios? Ocupándose en la práctica del necesitado. Amén. Amén.